Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye allí? ¿Se oye? ¿No? Hay que darle más cañas. A ver ahora, a ver. ¿Se escucha ahora? Bueno. Si bajan ustedes el tono, podremos empezar. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eduardo Albaladejo y soy el sufrido editor del boletín, el responsable técnico, que no poético, de la publicación de este hermoso libro de Joaquín Moreno Marchán. Y antes que nada quiero darles las gracias por su presencia. También agradecer a Carlos Anelo que nos haya abierto las puertas del Milwaukee, ya que nos las abre otras veces para divertirnos y escuchar buena música, pues que nos haya abierto las puertas de su casa para esta presentación. Nos acompañan esta noche Pedro Galindo, que es compañero de Joaquín, amigo, y que va a hacer los honores de la presentación de la obra. Pedro Galindo también ha sido un viajero en el vapor y por lo tanto pues puede dar buena fe. Seguro que no mentirá cuando hable de sus experiencias y de lo que ha encontrado o que se ha encontrado en el libro. De la creación, de la génesis de la obra, yo no voy a hablar porque nunca mejor que el autor que nos cuente su experiencia y los momentos de sufrimiento y los momentos de felicidad que le ha proporcionado la generación de esta obra, ¿no? Pero sí decirles que técnicamente para nosotros ha sido una satisfacción trabajar con Joaquín. Nosotros en el boletín procuramos que las obras que publicamos no estén regidas por la dictadura de la técnica. Nos consideramos artesanos y por lo tanto también un poco creadores, y nos gusta compartir esa faceta, compartirla con el autor para que al final la obra, que al fin y al cabo en nuestra misión, sea un producto amable, sea un objeto querido, porque va a pasar con nosotros muchas horas o algunas horas, y esas horas pues deben de ser plenas, repletas de hermosura con lo que leemos y también con lo que tenemos en las manos. Entre los agradecimientos también y felicitaciones, no puedo dejar de nombrar a Concha Jiménez, que es la diseñadora y maquetadora de las cubiertas y de las ideas hermosas de este libro. Muchas gracias, Concha, por tu participación y por haber aportado tu bien saber en la creación de esta obra también, definitivamente. Y bueno, yo no me quiero alargar sin recordar una sentencia, o podríamos llamarle sentencia mediterránea. No sabemos no recuerdo ahora si es griega, si es fenicia, si es romana, pero es mediterránea. Y esa sentencia plantea que los seres los seres no mueren definitivamente hasta que las personas que lo han querido o que lo han acompañado a lo largo de la vida, hasta que no dejan de nombrarlo, hasta que no dejan de hablar de él. Todos tenemos
una primera muerte, pero lo realmente hermoso es que esa segunda muerte, la definitiva, no llegue nunca. Pues bien, todos ustedes aquí y el autor, con este acto de presentar este libro aquí, de publicar este libro y de ustedes nombrar tantas y tantas veces el vapor, están contribuyendo a ese fenómeno paranormal y hermoso que es prolongar la vida a un ser como fue el vaporcito del puerto, que tantas alegrías y tanta felicidad nos proporcionó durante muchos años. Ojalá y con esta pequeña aportación contribuyamos a eso, a su eternidad. Sin más, muchas gracias y le paso la palabra a Pedro para que haga las glosas correspondientes al autor y a la obra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias y a ti sobre todo, Joaquín, bueno, Quino para los amigos, por invitarme a hacer la presentación de esta obra. Yo quería en primer lugar presentarle un poco al autor, porque igual mucho le conocemos en otras facetas. Él tiene muchas vertientes, un hombre del Renacimiento, diría yo. Él tiene su vida laboral en la Universidad de Cádiz. Él nació en Jaén, pero se crió en Andújar, luego anduvo por Andalucía estudiando en la universidad en Granada, después en Sevilla, luego recaló en Cádiz, finalmente vino a vivir al puerto y ahora vive al lado de la Peña El Nitri. ¿Ah? Entonces, sí, te voy a coger con la mano. Vale, él participa en distintas entidades culturales de aquí del puerto, en el Ateneo del Vino, en Betilo, que está responsabilizado, es una asociación para el patrimonio, para la conservación del patrimonio histórico del puerto. Aparte de su faceta laboral como universitario y su faceta, digamos, cultural, él tiene una importante, los que le conocemos, faceta artística. Él desde hace mucho tiempo tiene una gran colección de obras pictóricas, ha realizado exposiciones, más de 20, puede ser, más de 20 exposiciones locales, nacionales, incluso internacionales. Ha expuesto en Sevilla, en Madrid, en París, en Teherán, etcétera, sus cuadros. Tiene o creó en su página de internet, se puede ver en la página joaquinmoreno.es, tiene una serie de muestras de sus contribuciones. Una de ellas es lo que él denomina concepto espacio atlántico, que son una serie de textos breves, fotografías y pinturas que él ha realizado con motivo de, digamos, un poco de la bahía de Cádiz. Y luego está la vertiente literaria, donde ahí, bueno, a raíz de la pandemia, pues hizo un diario del confinamiento que denominó Parada Biológica. Y bueno, pues finalmente este libro. Pero bueno, la faceta que a mí más me gusta suya es su faceta humana. A los que le conocemos sabemos que es un tío humilde. ¿Ah? No es un tío bueno, pero sí es un buen tío. ¿Ah? Así lo describiría yo. Y bueno, ¿y por qué estoy yo aquí presentando este libro? Primero, por nuestra gran amistad. Y segundo, porque yo fui usuario del vapor de Cádiz. No coincidimos en el tiempo, él fue también usuario del vapor durante muchos años. Pero justo cuando él dejó de navegar en el vapor, que fue en el año 92, fue cuando yo comencé, en el año 92, que fue cuando yo llegué a el puerto de Santa María. Digamos, mi nostalgia con el vaporcito procede, bueno, inicialmente yo trabajaba en Madrid, todos los días hacía 1 hora y media en la M30 conduciendo, y trabajaba en la empresa privada y me cambié aquí a la universidad, en Cádiz,
y me vine a vivir al puerto de Santa María y mi viaje lo hacía en el vaporcito leyendo el periódico. Y la verdad que fue un salto importante de calidad de vida que le mencionaba a mis compañeros de trabajo en Madrid con una gran envidia, que me odiaban a muerte. Ese fue uno de los primeros. Luego las personas que conoces en el barco, que tanto él como yo pues tenemos innumerables amigos que hemos fraguado en el viaje del barco. Yo conocí allí, pues por ejemplo, a Ignacio Pérez Blanquer, que es el que hace el prólogo de la obra, que fue mi compañero de despacho en la universidad además. Conocía, por ejemplo, al que era radiólogo del Hospital San Rafael en Cádiz, que a este lo conocí corriendo por la Plaza San Antonio a las 6 menos cuarto, haciendo hop, 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 mientras venía él del hospital y yo venía de la escuela, corriendo. Nos vimos, ya nos habíamos visto alguna que otra vez en el barco y bueno, pues empezamos a hablar por el camino, bajando la cuesta hasta que llegamos a lo justo y saltamos al barco. De hecho, bueno, en el libro cuentas tú alguna anécdota mía en el barco, que muchas de ellas proceden de que yo llegaba siempre a última hora, in extremis. Yo no usaba la pasarela, me gustaba pegar el saltito cuando ya estaba aquello. La anécdota del libro la dejo para que la lean personalmente, que yo creo que es algo interesante. Bueno, y voy a entrar a comentar un poco el libro en sí. El libro en sí, bueno, el tema es claramente es el vapor. Esto no voy a ocultar, todos lo conocemos, yo creo. Un elemento entrañable para muchos, para todos los que lo hemos conocido. Personalidades de la historia lo han mencionado, lo han incluido en sus obras, tanto bueno en las coplas de carnaval famosas de Paco Alba en su pasodoble, obras de música también. Javier Ruibal lo menciona en alguna de sus composiciones, la más famosa es La Reina de África. En el cine, Fernando Trueba tiene una película, que es La calle 54, donde aparece el vaporcito. Es decir, son elementos que, es decir, el elemento cultural que supone el vapor del puerto está reflejado en múltiples obras de arte. Y luego, respecto al libro, yo te voy a dejar para que tú hables largo y tendido sobre el libro. Yo quería leer un pequeño fragmento que resume muy bien lo que es el libro. Es del prólogo, escrito por mi amigo Ignacio, y dice lo siguiente: Joaquín Moreno Marchal nos obsequia con una obra, pequeña en extensión y grande de contenido, que en realidad es una aproximación lírica a la memoria de un viaje cotidiano, pero siempre singular por la bahía, embarcado en nuestro barco. Eso yo creo que relata o refleja muy bien lo que es el libro. Yo el libro, no me quiero extender mucho más, para mí ha supuesto una delicia. Yo lo compararía con un plato de alta cocina que tiene ingredientes muy seleccionados, una composición muy estudiada, una elaboración exquisita y que luego es agradable al paladar, aunque venga en un plato pequeño, ¿no? Así lo definiría yo, ¿vale? Yo, para leer el libro, yo me ubicaría en un asiento tranquilo, relajado, fresco, aunque ahora está complicado. Fresco, ponemos el aire acondicionado si es necesario, un ventilador, un sitio silencioso, y me deleitaría leyendo sus palabras poco a poco y disfrutándolas. No es un libro para leer rápido, al revés, es un libro para disfrutar igual que se disfrutaba en uno de los viajes que podía uno realizar desde el puerto a Cádiz o en el viaje de vuelta. Y bueno, y un poco lamentando que la dejadez y el desinterés o la desidia de diversas personas o de diversos organismos pues hayan condenado que nuestros hijos a lo mejor pues no puedan tener
esta experiencia, ni cuando sean mayores recordarla como la recordamos nosotros. Así que con esto termino. Muchas gracias, Joaquín, por darnos la oportunidad de disfrutar de tu obra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Es un placer para nosotros teneros aquí. Bueno, cuando te pones a escribir, tomas tus notas y tal, no sabes que al final tienes un aterrizaje como este y todo el follón que supone y la presentación y todo el acto, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Pedro. Voy a tener yo que presentarte también a ti. Pedro es un científico magnífico, un ingeniero fabuloso y además también es un artista de la flauta travesera y una gran persona. Muchas gracias también a Eduardo por todo el apoyo, todo el trabajo en colaboración, tal como él ha comentado. A Concha, la diseñadora, porque realmente ha quedado un volumen muy original. No que tenga yo una gran experiencia haciendo libros, porque es el primero, pero creo que ha quedado muy interesante, muy elegante. Gracias a Milwaukee, gracias a toda la familia de Fernández, Pepe, Juan Fernández, el hijo de Pepe, el del vapor. Y tengo que darle las gracias a Juan Fernández, el hijo de Pepe, porque preparando el libro hicimos una conversación muy interesante que yo la grabé y que está en la página web, donde cuenta muchas anécdotas, no solamente sobre el vapor, sino sobre el vapor y sobre lo que era el puerto. Y bueno, creo que es muy interesante, casi una hora de conversación con Juan, y donde hay cantidad de anécdotas como las que ha contado Pedro, y donde se relata, y es verídico, que Pedro llegaba siempre tarde al barco. Y encima decía que el problema no era suyo, el problema era del reloj del barco, él que estaba mal. Se lo cuenta Juan. Cierto. Bueno, respecto a la génesis, como ha comentado antes Eduardo, del libro, bueno, pues el otro día leí un anuncio muy curioso de un calzado, donde hacía una cita de Gauguin, del pintor, y la cita era más o menos que primero es la emoción y después viene la comprensión. Entonces me sirvió de un poco de idea para el comentario del libro, ¿no? Estas son las notas, el libro de notas. Aquí está la emoción cuando navegamos. Y este es el cuaderno. Bueno, también tomé notas en hojas sueltas que aparecieron por ahí cuando estaba el libro ya medio terminado. Pero en fin, este era el cuaderno más importante que yo llevaba en el vapor. Y aquí está la emoción. He estado mirando, casi todo ronda el año 89, el año 90, aunque seguí navegando luego el año 2000, pero ya de forma más alternada. Pero 89 y 90 fue, por lo menos es lo que refleja aquí. Bueno, esto es una idea interesante que en las clases lo comento también a menudo, la importancia de una libreta. La importancia de tomar nota de ese momento en el que tú sientes la emoción, la visión, pero donde tú tienes un momento de especial, conexión con lo que sea, ¿no? Y si no llego a ser, porque tomo las notas en la libretita, pues resulta que, bueno, se hubiese perdido esa experiencia, porque yo he tirado del cuaderno. Yo he tirado hace unos años, hace 5 o 6 años que empecé a organizar. Entonces, yo he tirado de las notas del cuaderno, y a partir de ahí sí es verdad que lo he reelaborado. Entonces, la reelaboración, pues, ¿en qué ha consistido? Bueno, aparte de la cuestión del texto y del mejorar la expresión y tal, pero sí le he incorporado referencias que son interesantes, referencias que vienen a ser las referencias literarias que a mí me interesan o me han interesado y han tenido conexión. Aparece Rayuela, de Cortázar, aparece El espejo del mar, de Conrad, aparece El claro del bosque, de María Zambrano, filósofa, que dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver con el vapor? Pues sí, lo tiene que ver porque en la navegación pues había momentos donde, bueno, pues te quedabas, por ejemplo, con la mente en vacío, ibas perdiendo la conexión con tu vida cotidiana
por el río ya ibas desconectando y cuando llegabas a la bahía, pues la mente te iba quedando en blanco, te iba quedando relajado, la mirada al infinito. Bueno, se podía producir un vacío, una sensación de vacío que María Zambrano la describe de maravilla, ¿no? Entonces, bueno, hay una referencia ahí interesante. Y luego también he incluido fotografías. No recuerdo el momento en que decidí incluir imágenes, pero las imágenes las tenía. De hecho, he visto que hay alguna nota por ahí que dice, hoy voy sin la cámara de fotos. Yo parece que es otra persona, pero en realidad era yo mismo, sí, es verdad. Entonces, algunos días parece que no llevaba la cámara de fotos. Bien, pues las imágenes están relacionadas con cada capítulo. No todos los capítulos tienen imágenes, pero sí tienen una relación más o menos directa. Creo que ha quedado bien. Eduardo ha mejorado algunas de las imágenes que lo necesitaban. Y luego he incorporado un par de pinturas porque también venían a colación. Una de ellas relacionada con ese concepto de espacio atlántico que ha comentado Pedro, porque el espacio atlántico en realidad la experiencia que yo creo que tenemos todos de lo que es Cádiz, la bahía de Cádiz, los que venimos de fuera, pues lo interesante que ha sido y que es vivir por aquí, por las costas de Cádiz, por el Atlántico. Eso es digamos un poco el concepto de espacio atlántico y el vapor se incluye ahí. Entonces esto ha sido un poco la génesis. Luego es verdad que el libro tiene una estructura que parece que vas, bueno, que vas hacia Cádiz y luego vuelves, parece como si fuese un día, ¿no? No es lo del Ulises, pero sí tiene una estructura de ir hacia Cádiz y volver. Pero, eso por un lado, pero por otro lado, el viaje, como ha comentado Pedro en el texto del prólogo, era un viaje que era muy repetitivo, era todos los días lo mismo, podríamos decir. Que había una repetición y entonces, pues hay repeticiones, hay cierta iteración en algunos textos, en algunas sensaciones. Y eso pues también es interesante conocerlo, que tiene cierto aire de circularidad el libro. Bueno, así un poco como está elaborado, o sea que de la emoción a la comprensión, que sería el libro. Bueno, la comprensión es la reflexión que hago yo mismo cuando veo el resultado final del libro. Y la verdad es que me sorprendo a mí mismo, es decir, mira qué interesante, y qué es lo que al final ha salido. Bueno, pues desde mi punto de vista ha salido primero una primera idea, que es que hay muchos tipos de navegaciones. Y por eso el subtítulo de Navegaciones por la Bahía de Cádiz. Hay navegación por el puerto, la primera navegación, por llamarlo así, el concepto, bajando por la calle Caldevilla, esa navegación Pedro lo hacía muy rápido, porque por Parque Gadeo hacía una navegación rápida. Luego estaba la navegación por el río. La navegación por el río es diferente a la navegación en la bahía. En el río vas viendo la ciudad y la vas viendo con un traveling cinematográfico. Era una muy bonita forma de ver el puerto. La navegación en la propia bahía, la navegación en la memoria, que por ejemplo la contemplación del perfil de la Sierra de San Cristóbal, una vez que ya todos conocemos, gracias al profesor Ruiz Mata y otros investigadores, la importancia, el pasado fenicio, tartésico que tiene la Sierra de San Cristóbal, pues tú te quedabas en el vapor mientras desatracaba, viendo la Sierra de San Cristóbal, y en el estado ya cada vez más relajado en el que ibas entrando, pues se te iba la imaginación a los fenicios, por ejemplo. Entonces en el vapor había una navegación por la memoria también y por la imaginación. Cuando estaba en la bahía de Cádiz veía por los barcos, para mí una imagen que, bueno, es muy potente, es un barco que se aleja y que se va, pues parece que está ahí, sugiere, estimula a dónde irá el barco, cuál será su trayectoria, cuál será su rumbo, qué irá buscando. Bueno, pues esas eran navegaciones que también formaban parte de la travesía. La navegación de la memoria, la navegación de la imaginación, la navegación por la historia, porque cuando veía bien el puerto o bien te llegaba a Cádiz, veía las torres miradores, o aquí veía pues Castillito o cualquier otro edificio, la bodega, pues bueno, tú estabas viendo tranquilamente, despacio. La lentitud en el vapor era seña de identidad, era un viaje lento, reposado. Pues tú veías desfilar el puerto, veías acercarte, que no es lo mismo acercarte a una ciudad por mar que por otro medio, entonces te acercabas a Cádiz
y quieras que no, la historia te llegaba por vía marítima. Entonces había un viaje también por la historia, una navegación. Entonces yo he descubierto con el libro que hay mucho, el interés del concepto de navegación y las dimensiones, la variedad de navegaciones que se podían experimentar y vivir en el vapor. Eso por un lado. Y luego por otro, pues también se podría comentar el propio concepto de navegación que, bueno, que resulta muy rico, porque en el vapor había silencio, había momentos de espera cuando llegaba, había momentos de urgencia, había soledades. Pedro ha viajado muchas veces solo en el vapor, yo también. Entonces, bueno, una sensación un poco extraña. No era una soledad, digamos, dificultosa, pero sí era una sensación de cierta extrañeza. Hay un capítulo ahí que habla sobre la soledad y que cita unas palabras de Caballero Bonal, de un poema de Caballero Bonal, que es del diario de Algonida, muy, muy bonito. Entonces, pues la navegación tenía esos conceptos asociados. El silencio, la contemplación, la imaginación, la incertidumbre. ¿Dónde estaba la incertidumbre en un viaje que era repetido? Bueno, pues por un lado porque no era lo mismo navegar en invierno que navegar en verano. A veces navegábamos con lluvia, con levanteras, con calor, pero sobre todo hubo un día de gran incertidumbre porque el vapor se perdió, nos perdimos, vamos, íbamos 4 o 5 pasajeros, nos perdimos. Eso es poco conocido, pero el vapor se perdió. Nos perdimos en la bahía. Y eso fue un día de niebla que está... Bueno, hay un par de capítulos sobre la niebla. Entonces, dentro de la recreación un poco del concepto de navegación, pues navegar en la niebla, que yo no había navegado en la niebla, la verdad es que impone un poquito. Entonces nosotros arrancamos... Bueno, no es el término adecuado, pero iniciamos la navegación y había niebla, pero no era... Pero cuando llegamos por eso el cambio de la navegación fluvial a la navegación en la bahía. Cuando llegamos a la bahía, la niebla era cerrada, totalmente cerrada, no se veía nada. Bueno, entonces no te llevaba radar y nos pusimos a navegar a la estima, ya sabéis, pongo rumbo al puerto de Cádiz y voy midiendo con el cronómetro y en 20-25 minutos deberíamos de estar en el puerto. Y cuando pasaron los 25 minutos, estábamos absolutamente... Imaginaros el sofocón, que no tiene otro, de Pepe, de toda la tripulación, de Juan, del hijo de Pepe también, y de los pasajeros, porque claro, no habíamos pagado el viajera. Entonces, bueno, es que realmente una situación, bueno, y por eso digo que en la navegación en la navegación con el vapor y en el concepto de navegación está también la incertidumbre. Y el final de la anécdota, porque querréis saber cómo terminó el día, pues bueno, íbamos a mínima máquina posible y bueno, de pronto apareció yo una mancha, a 5 metros, una mancha enorme, atrás, y nos habíamos metido en astilleros. Estábamos en astilleros. Y había un muelle allí enorme que no nos lo tragamos por la pericia de Pepe. Y bueno, pues se navegó también en la incertidumbre. Bueno, pues en definitiva, esa reelaboración del concepto de navegación también ha sido un resultado un poquito sugerente, original, que no me esperaba. Que cuando ya lo vuelve a mirar como conjunto, como obra completa, ¿no? También quiero indicar que, como ha comentado también Pedro antes, el barco, el vapor era un espacio muy interesante. A mí, que me interesa el tema de la innovación y de la creatividad y tal, era un espacio muy creativo, porque te iba relajando, como he comentado antes, te ibas desconectando de tus problemas cotidianos y llegaba, aunque el trayecto fuera corto, pero realmente daba tiempo a quedarte con la mente en blanco. Entonces, y con la visión del infinito, que era muy, muy estimulante, ¿no? Y el aire marino. Entonces era un espacio muy creativo, un espacio lento, que yo creo que también conviene reivindicar, en la lentitud del viaje, la lentitud de la experiencia, que te permitía mirar tranquilamente, conversar. Las conversaciones formaban parte también del vapor en la toldilla de popa.
Y bueno, entonces también como resultado quiero indicar que el vapor era un espacio muy interesante, muy creativo, muy de comunicación y que bueno, y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad y de la bahía. Y en el fondo el libro es un recorrido por la bahía, es el vapor, pero es el vapor, es la bahía vista desde el vapor, la bahía, que son los ríos, pero son el río, pero son también las ciudades, el puerto, Cádiz, Rota en la lejanía, pero son las ciudades también las que están formando parte de la bahía. Y entonces al final el autor se plantea la pregunta, las preguntas también son un elemento bastante habitual en el texto. Y al final el autor se pregunta por el significado, permitidme que hable en tercera persona, pero en cierta medida dice, ¿quién ha escrito esto? Entonces, sí, dice, se pregunta por el significado de la bahía, porque como síntesis, si vamos buscando ya la síntesis final, en el fondo dice, ¿qué significa esta bahía que acabamos de navegar, cuando ya volvemos atracando al puerto? Entonces lo voy a leer porque creo que va a reflejar mejor el pensamiento. Dice, ¿qué significa esta bahía que acabamos de navegar? La respuesta es un sentimiento. Un sentimiento. Tal vez el sabor, esto es difícil además de explicar y por eso, tal vez el sabor de algo intangible y ligero, a la vez hondo, luminoso, bello. Los significados para mí de la bahía. Un espacio abierto y salino, sensual, poético, animado y alimentado por las brisas, por la luz, por sus barcos, por su historia y por su gente, que yo creo que es lo más importante. Y la gente, pues al fin y al cabo, somos todos nosotros. Con lo cual, pues, bueno, creo que formamos parte de la bahía, que el espíritu de la bahía espero haberlo reflejado bien en el libro, porque creo que al final es justamente esa es la síntesis. Y bueno, y espero que disfrutéis con las navegaciones, con los distintos tipos de navegaciones y con la navegación propia que vosotros queráis hacer a partir de los textos y de la fotografía. Así que agradeciendo muchísimo vuestra presencia. Pues nada, un cariñoso abrazo por mi parte. Muchas gracias. Me recuerda, Eduardo, bueno, que se abre un turno de intervenciones si queréis no solamente preguntar, sino opinar o participar en la experiencia que estamos comentando. Y dice mi querido editor que es muy interesante que compréis el libro. Siempre habla bien el editor. ¿Algún comentario? Allí hay una persona, amiga mía. Bien, Fernando. Me han ocurrido varias cosas. Quedando, digamos, por curiosidad, en calcular el número de travesías que haces en el vapor. Pregunta Fernando, que tiene una mente muy analítica, que ¿cuántas travesías habremos hecho? Bueno, se podría calcular, se podría calcular, pero no estoy en condiciones, querido Fernando. Pero sí es verdad que yo empecé a navegar, porque nosotros llegamos al puerto en el 84 y a partir de esa fecha hasta el 92, que ya, como yo trabajaba en la Escuela de Náutica, pasamos al campo de Puerto Real y entonces ya dejé de cogerlo y empezó a cogerlo Pedro.
que va a escribir la segunda parte, del 92 al 2007. Y luego en el 2000, cuando yo tenía allí, trabajaba en la OTRI, pues iba algunos días en el vapor. De hecho, es curioso porque hay un capítulo donde aparece una chica hablando por el móvil. Y eso tiene que ser, obviamente, en los 2000, porque en los años 80, cuando están la mayor parte de las notas, no, ya sabemos que no había móviles. Sin embargo, aparece una chica hablando por el móvil. Entonces, innumerables travesías, Fernando. Pero bueno, luego lo calculamos. Sí es verdad que era un viaje repetido y en esa repetición había también, que no lo he comentado, que había una monotonía, una interesante monotonía. Quiero decir que a veces te aburría en el vapor. Y hay un capítulo que habla así de mecánica monotonía, creo que se llama el mecánica monotonía. Había rutina, como aprovechando la pregunta de Fernando. En el fondo el vapor, y en una presentación que hice me invitaron en mi escuela, la Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica, comenté al final que la navegación en el vapor es también una metáfora de la navegación por la vida, porque había de todo, había espera, había incertidumbre, había sorpresa, había rutina y monotonía, mecánica monotonía. Gracias, Fernando. Sobre los adrianos, sobre los orígenes, digamos. Sobre los adrianos. Sobre los orígenes de los barcos y de los adrianos, que serán los propietarios de los barcos. Sobre los barcos... el 1, el 2 y el 3. Sí, bueno, esto me lo contó sobre todo Juan, que están en las conversaciones, que lo recomiendo porque son interesantísimas, que lo cuenta de maravilla. Bueno, el Adriano primero era el que hacía que era el abuelo, el padre de Pepe el del Vapor, y hacía la travesía de Cádiz a San Lucas en la Expo del 29. Ese era el Adriano primero. Y luego explotó el vapor que había aquí uniendo Cádiz y el puerto, de una explosión que hace una referencia, no quiero comentarla, Juan, muy expresiva, de la explosión. Y resulta de quedarse sin el vapor, pues vino el Adriano II al puerto. Y me comentaba Juan que hubo un tiempo que le llamaban la vaca lechera. Al Adriano II le llamaban la vaca lechera por el sonido de la bocina que tenía. Ya podéis imaginaros, no quiero hacer el sonido de la vaca. La vaca lechera le llamaban al Adriano II. Y entonces hubo un tiempo que convivieron los dos barcos, el Adriano II y el Adriano III, y comentaba Juan que era importante cuando había corridas de toros, dada la importancia que tenía la plaza del puerto y el gentío que venía de Cádiz en estos barcos para las tardes de toros, así es particular. Estando trabajando en Ferrol, encontré un libro que se llamaba Para Llobre do Pasado y comentaba la historia de los adrianos. Y entonces parece ser un antiguo no sé, abuelo del Adriano, no sé quién sería, por lo visto hizo fortuna en Cuba y con ello se hizo un palacete en Barallobre, hizo un cine en Ferrol y también los barcos, el cine y también otra cosa que ahora mismo no me acuerdo. Total, que los barcos hacían la travesía para llevar a los trabajadores a trabajar a Astano. Y bueno, no existía el puente de las Pías y entonces pues lo utilizaban para eso, para llevar a los trabajadores. Cuando construyeron el puente de las Pías, que es como aquí el puente de Cádiz, pues resulta que se quedaron en desuso y fue cuando los barcos vinieron para acá. Y realmente hacían también aquí el servicio con los astilleros de Matagorda. Me parece que el Adriano II en Matagorda y el Adriano III aquí. Me comentaba Juan también una cosa interesante, y es que Pepe el del Vapor primero fue mecánico. Con su padre él trabajaba en la máquina, eso yo no lo sabía. Estuvo trabajando en la máquina. También un recuerdo a Miguel el maquinista. Es verdad. Miguel el maquinista, que era un fenómeno. Y Pepe el del Vapor primero trabajó en la máquina, o sea que conocía el barco de maravilla. Y luego ya se sacó el título de patrón
y ya empezó a patronear el Adriano III. El antepasado se construyó en Barallobre, palacete, y arriba del palacete estaba el antepasado con una maleta como que había vuelto de Cuba y tenía su figura encima del palacete. Solo Joaquín. ¿Sí? Por aquí. Como recuerdo de lo... No, la importancia que tuvo el vapor de aquí en el puerto desde el punto de vista que organizaba la vida de la sociedad portuense. Es decir, nosotros entrábamos en el colegio a las 9 de la mañana a toque de la bocina del vapor. Ya antes había tocado la bocina de la bodega de Terry, que marcaba otra vida, la vida laboral, pero la vida de la gente del puerto la marcaba el vapor. Y ya a esta hora y acaba de llegar y pasa a menos cuarto de las 9. A menos cuarto. Sí, señor. Lo cuenta. Pongo esa referencia en el libro, pero además me lo contó Juan, el hijo de Pepe. Me contó justamente lo que tú estás diciendo, Juan. Exactamente igual. Para mí, desde la azotea de mi casa, los pitidos del vapor también me daban una referencia horaria, de alguna manera. Y efectivamente, tal como tú lo has comentado, me lo contó Juan y está recogido ahí en la página web. Idéntico. El motivo por el que dejó de navegar, porque hay muchos comentarios diferentes. ¿Fue por avería o por de dejar de navegar? El Adriano III. El Adriano III se hundió y es... ¿Fue una marea o una tempestad o algo que estaba... No, parece que fue una mala maniobra en la entrada del puerto de Cádiz. Es que con toda la tentación que tenía y lo popular que era y eso, ese barco estaba como muy abandonado. Cuando tuvo esa avería tan grande y llegó a hundirse, ¿verdad? Entonces, que digo que después que un barco tan popular y como circulaba la tentación que tenía, que estaría abandonado y no lo restauraban, que se llegó a hundir en plena navegación. Depende de la situación del vapor. Sí, bueno, en realidad